Dentro de las funciones que tenemos de las proteínas, una que es la más importante, recordar que son proteínas estructurales, es decir, que están, además de ser transportadoras, forman parte de, y en este caso formarían parte de las membranas, ¿ya? En esta imagen vemos proteínas de color verde, proteínas de color azul, celeste y proteínas, pero que, que son enzimas en el fondo. Hay enzimas que están hechas de proteínas, ¿ya? Por lo tanto, en términos estrictos tenemos una proteína, tenemos otro tipo de proteína, tenemos tres. La segunda función dice receptores de membrana, es decir, reconocen qué molécula que quieren ingresar a la célula y determinan si entran o no. En este caso tenemos esta proteína de color gris, ¿cierto? Que tiene un espacio y se denominan receptores, es decir, la proteína determina qué molécula puede o no puede ingresar. Ya recordar en general que cualquier molécula, cualquier organismo, cualquier microorganismo, cualquier ion no llega y entra a la célula. Ya hay canales por donde se entran y esos canales están regulados por tamaño, por polaridad, por espacio, por necesidad. Y la función más importante que son la función de transportadoras, ¿ya? Y el ejemplo más claro tenemos esta que están acá, donde yo estoy transportando estas moléculas de color verde oscuro, ¿cierto? Hacia el interior, hacia el citoplasma, y al mismo tiempo tenemos otra proteína transportadora que está permitiendo la salida de estas moléculas en color rojo. Ya recordar de todas formas que el transporte a nivel de la membrana no es solamente ingresar sustancias, ¿ya? Ingresar nutrientes, pueden ingresar agua, pueden ingresar iones, glucosa, aminoácidos, proteínas, así como también van a salir desechos, ya recordar que todos los organelos realizan sus procesos y estos procesos necesariamente implican desechos y esos desechos tienen que salir, ¿ya? Y tienen que salir necesariamente a través de la membrana, no hay otro lugar. En este dibujo pequeño vemos los tipos de proteínas. Tenemos proteínas integrales, ¿cierto? Que atraviesan completamente la membrana. Tenemos proteínas periféricas que pueden estar asociadas a otras proteínas. Por lo tanto, claramente vemos que en términos de cantidad siempre son los fosfolípidos los que hay en mayor número. Después hablamos de los glúcidos, ¿cierto? O glucocálix. Los carbohidratos, dice, son el tercer componente de las membranas plasmáticas y generalmente están en un 10%, entre un 2 y un 10%. Todo depende de la célula también. En general se encuentran en la superficie exterior y están unidos a proteínas o a lípidos, ¿ya? Raramente un glucocálix se encuentra en la parte interna. Las células eucariontes en sus membranas contienen carbohidratos, ¿cierto?, en cantidades diferentes dependiendo de la especie y el tipo celular, ¿ya? Cada célula o cada tejido tiene una función específica y en función de eso es cuántos receptores, ¿cierto?, necesito yo. Estos carbohidratos están unidos en forma covalente a los compuestos lipídicos y proteicos, de ahí que viene su nombre finalmente. Y se encuentran orientados hacia afuera del espacio extracelular. Recuerde que son receptores, un receptor no puede encontrarse, en este caso para hacer no puede encontrarse adentro. ¿Qué funciones tienen los carbohidratos? El glucocálix, uno, dar soporte a la membrana, ¿cierto? Los mantienen estables. Y la segunda y más importante es un reconocimiento celular. Dice ahí que colaboran en la identificación de señales químicas de la célula. Es decir, determinan qué tipo de moléculas o sustancias pueden ingresar a la célula. A eso se refiere con identificar señales químicas. Señales químicas se refieren a moléculas, microorganismos, partículas que se acercan a la célula gracias a este glúcido, finalmente deciden si pueden entrar. Este es el ejemplo más simple de entender, ¿eh? Tenemos la membrana citoplasmática de una célula y tenemos otra célula. Gracias a este glucocálix, ¿cierto?, las células entre sí pueden entrar en contacto. Hay otros glucocálix, ¿cierto?, que determinan si ingresa o no ingresa un virus, si ingresa o no ingresa un anticuerpo, una molécula de lecitina, una hormona, si ingresa una enzima, si ingresa una bacteria. Y si ustedes se fijan, son receptores, no son receptores generales. Cada glucocálix tiene la función de identificar, ¿cierto?, estas señales o estas moléculas que quieren o no quieren entrar a la célula y en función de eso se determina si entra o no. Y en el dibujo de la izquierda lo que vemos, ¿cierto?, en círculo encerrado, esto es un glucocálix que está unido a un fosfolípido, por lo tanto se llama glucolípido. Y cuando tenemos un glucocálix unido a una proteína, en este caso una proteína
integral se denomina glucoproteína. Ya, por lo tanto, dependiendo de dónde yo me ubico, es el nombre que tengo. Pero muy importante la función, ¿cierto?, de reconocimiento celular y de ser que entro o que sale. Ahora bien, ¿por qué revisamos todas estas moléculas? Porque es importante entender cómo se desarrolla el transporte a nivel de membrana. Definimos transporte de membrana como el transporte celular, que es el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. Ya recordar que el semipermeable significa que yo controlo o yo designo qué es lo que entra o qué es lo que sale, en mayor o menor cantidad. ¿Cuáles son los tipos de transportes que hay? Tenemos el transporte pasivo, y dentro de esto tenemos la difusión pasiva, tenemos la osmosis y la difusión facilitada, que la podemos observar acá. Este proceso, el número 1, se denomina difusión simple, el número 2 y el número 3 se llaman difusiones facilitadas, porque hay un mediador que determina y ayuda a la molécula a entrar. Tenemos el transporte activo o bomba de sodio-potasio, que es este mecanismo que básicamente se ve reflejado en las neuronas, en el impulso nervioso, cuando el impulso nervioso va pasando por la neurona, ¿cierto? Y hay un intercambio de elementos de sodio y potasio para que este potencial eléctrico vaya pasando. ¿Ya? Por lo tanto, es en esa célula donde se evidencia este transporte activo, y porque básicamente requiere moléculas de ATP para que pueda ocurrir. Y tenemos el transporte en masa o de moléculas grandes, donde la endocitosis implica el ingreso, ¿cierto?, de sustancias, pero envueltas en vesículas, que después estas vesículas son dirigidas hacia el lugar donde se necesitan. O tenemos la exocitosis, donde vemos que estas mismas moléculas envueltas en vesículas se acercan a la membrana plasmática, se fusionan a la membrana plasmática y estas moléculas se liberan al exterior. Esos son los 3 tipos de transporte que hay, en términos generales. Cuando hablamos de transporte pasivo, nos referimos a transporte donde la célula no va a gastar energía, es decir, no va a utilizar moléculas de ATP, que, como anteriormente dijimos, se formaban en las mitocondrias, ¿cierto? Y lo segundo importante es que se produce a favor de la concentración. Vamos a mirar acá este dibujo de una membrana plasmática, ¿cierto? Parte externa, parte interna, dice citosol y dice espacio extracelular. Cuando yo tengo muchas moléculas, ¿cierto? En este caso hay más concentración de soluto, lo vamos a llamar soluto, afuera, y hay menos concentración de soluto dentro. Un transporte pasivo me va a decir que las moléculas o solutos se mueven desde donde hay más hacia donde hay menos. ¿Sí? Por lo tanto, esto correspondería, dice, gradiente electroquímico o gradiente de concentración. Un gradiente a favor de la concentración significa que desde donde hay más moléculas, yo me voy a mover hacia el lugar donde hay menos moléculas. Ahora bien, si el ejemplo fuese al revés, yo adentro tengo muchas moléculas o muchos solutos y afuera tengo poco, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por transporte pasivo, estas moléculas van a salir de la célula hacia un lugar. Generalmente estos movimientos buscan un equilibrio entre lo que queda afuera y lo que queda dentro de la célula, ¿ya? Un equilibrio de concentración, ¿ya? Tenemos la difusión simple, donde los solutos o las moléculas, ¿cierto?, o partículas, llámela como usted quiera llamarla, ingresan o salen a favor de la gradiente y pasan por los fosfolípidos. Y ahí tenemos el ejemplo del lado izquierdo, donde tenemos una molécula cualquiera, los fosfolípidos se abren y entro sin ninguna dificultad. Difusión significa que yo avanzo, simple significa que yo simplemente me abro un espacio y entro solamente. Llego e ingreso, ¿ya? Cuando yo hablo de difusión facilitada, significa que estos solutos también nuevamente se mueven a favor de la gradiente, pero ojo, aquí cambia porque tenemos proteínas transportadoras. Hablábamos anteriormente que existían proteínas que se llaman integrales. Estas proteínas integrales pueden haber de 2 tipos. Una, tenemos proteínas de canal, donde esta proteína deja un espacio entre medio de ella y esta molécula, gracias a este canal que queda de esta proteína integral, va a poder ingresar. No tengo este canal y esta molécula no va a ingresar, ¿ya?
Por eso se llama difusión. Difusión es porque avanza, pero facilitada porque hay una proteína que me va a ayudar. Y las otras proteínas se llaman, ahí dice proteína, pero diría proteína, transportadora o permeasa. Una permeasa es una proteína integral que tiene un cierto espacio que reconoce cierta molécula para poder ingresarla. Si yo fuese molécula cuadrada, yo tendría que esperar que esta permeasa tuviese un cuadrado hipotético donde lo reconoce, la toma, se cierra acá arriba y se abre por abajo para dejarla ingresar. Por lo tanto, significa que no todas las partículas van a ingresar a través de estas permeasas. Ambos procesos, tanto la difusión simple, que es cuando yo paso solo, o la difusión facilitada, que es el movimiento de partículas a través de proteínas, ambos procesos se van a denominar transporte pasivo. Puede ser hacia adentro o puede ser hacia afuera. Generalmente cuando uno ve los dibujos, el movimiento siempre es hacia adentro, rara vez es hacia afuera. Cuando revisamos un cuadro resumen, ¿cierto? Tenemos las moléculas o iones, ¿cierto? Y tenemos la clasificación de estas moléculas y qué transporte utilizan. El oxígeno y el nitrógeno atmosférico son moléculas hidrofóbicas, ¿cierto? Que rechazan el agua, por lo tanto, utilizan el transporte pasivo y la difusión simple. En términos estrictos, avanzan solas. El agua, el etanol, la urea, el dióxido de carbono, el glicerol, que pueden ser moléculas que nos sirven o que son dañinas para la célula, son moléculas polares, ¿cierto? Que no tienen carga, también pasan por transporte pasivo y difusión simple. ¿Sí? Pasan solas. Hacia adentro, en el caso del agua podría ser, la célula está deshidratada, el agua entra, la urea es un desecho, por lo tanto sale, el dióxido de carbono es un desecho, por lo tanto sale solo. El glicerol se puede considerar como un elemento que a mí me sirve. Cuando tengo las moléculas más grandes, como la glucosa o la fructuosa, ¿cierto? En el caso de los iones, cloro, sodio, potasio, magnesio, calcio, que son muy importantes en la membrana de las células nerviosas, como son las neuronas, se clasifican como iones. El transporte también es pasivo, pero difusión facilitada, es decir, necesitan ciertas proteínas, sobre todo las permeasas, que las reconocen para poder ingresarlas o poder sacarlas. Y en el caso de los aminoácidos, que son los precursores de las proteínas, la molécula de ATP, que es una molécula que da energía, la glucosa, ¿cierto? Proteínas varias y los ácidos nucleicos son moléculas, se clasifican como moléculas polares con carga. Y también utilizan el transporte pasivo, pero la difusión facilitada, es decir, necesito efectivamente proteínas para poder ingresar. Por lo tanto, si yo hiciese un resumen, dice, en la arriba vemos un vagón de metro, ¿eh? Dice, si el vagón de metro es la membrana plasmática, ¿hacia dónde ocurre el transporte pasivo? ¿Qué es lo que tendría que responder yo? El transporte pasivo va de un lugar más concentrado a menos concentrado, por lo tanto se entiende que una vez que se abren las puertas, el transporte pasivo indicaría que la gente va a ingresar al vagón, ¿cierto? Después, si estoy entrando a la célula por la ventana, suponiendo, ¿cierto?, que una célula tuviera ventana, ¿qué mecanismo de transporte pasivo se está utilizando? Yo soy una molécula, estoy entrando por esta ventana, vamos a suponer que la casa, las paredes de la casa son la membrana. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Dice, ¿qué mecanismo de transporte pasivo? La difusión facilitada. ¿Por qué? Porque hay una ventana que a mí me permite ingresar. Una ventana puede ser la puerta, las puertas estas que se abren como lo hacen las puertas de un mall, donde la puerta se abre y yo puedo entrar. Si la puerta no se abre, yo no puedo entrar. Y la última dice, si soy una molécula de agua y quiero entrar a la célula, ¿qué molécula van a ser los Avengers? Claramente, cada uno de ellos representaría los fosfolípidos, que ellos se corren, ellos se mueven hacia el costado y yo finalmente voy a ingresar. Por lo tanto, ellos representarían los fosfolípidos de la membrana plasmática y yo podría ingresar y avanzar entre medio de ellos. Eso.